Alegraos en el Señor. Aleluya. Alegraos en el Señor. Aleluya. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Señor les bendiga. Bueno, acá estamos desde Cosquín, Córdoba, Argentina, para los que no nos conocen, porque yo a veces me olvido de decirlo. Y Tomás, nuestro hermano de República Dominicana, de Santo Domingo. Y vamos a seguir, estamos estudiando Primera de Juan. Y nos quedamos en el capítulo 2, verso 12. Vamos a tratar de llegar hasta el 14 hoy, si Dios quiere. Nuestro hermano Tomás nos va a ir guiando, pero bueno, lo vamos haciendo de todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir el estudio. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Lo voy a leer todo para después ir meditando cada parte. Dice la palabra: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar a escudriñar. La primera frase que tengo aquí es: os escribo a vosotros, hijitos. Entonces puse aquí, nuevamente menciona la palabra hijitos, como lo hizo en el versículo 1 de este capítulo 2, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces Juan se está dirigiendo a los mismos grupos, los hijitos. Ya habíamos visto esa parte, incluso la voy a buscar, que la tengo aquí, que la meditamos ya. Que también esa frase la usó Jesucristo y la usó Pablo en diferentes partes de la Biblia. No es solo Juan que la usa. Y yo había puesto que ellos no se veían como si fueran los padres de ellos, sino como tutores que les enseñaban la palabra y lo hacían crecer. Entonces eso es lo que se refiere, por eso dice hijitos. Eso es nacimiento espiritual. Cuando uno nace espiritualmente, es un bebé en Cristo. Entonces uno tiene que ir creciendo. Y el que te ayuda a crecer puede ser como si fuera como un padre, una analogía. Pero no es que tengas autoridad de padre. Y puse aquí un ejemplo, Juan 21:5, o el Evangelio de Juan. Cuando Jesucristo le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces Jesucristo también usaba esas palabras, hijitos, porque Jesucristo fue el que los hizo crecer, y los vio nacer espiritualmente y los hizo crecer. Entonces esta carta es para los hijitos, que serían los cristianos. Y hasta ahí lo dejé. ¿Y ustedes, hermano, tienen algo diferente? ¿O tienen algo de eso? Bueno, yo voy a leer otra traducción. Siempre me gusta poner alguna. Dice: os escribo a vosotros, hijos, también lo ponen otro, ¿no? Porque vuestros pecados han sido perdonados a causa de su nombre. Ya leí todo el versículo, pero vamos a centrarnos en los os escribo. A vosotros, hijos. Primero puse que cuando dice, ¿por qué dice os escribo? De alguna forma también no es lo mismo algo hablado que escrito, como que escrito queda más también, ¿cierto? Él quería de alguna forma que le quede grabado a la iglesia estas palabras, ¿no? Por eso también ponen los escribo, como una afirmación también, ¿cierto? Para que le quede más, ¿cierto? Por ese lado creo que él pone os escribo, porque sabemos que está escribiendo, ¿no? Era lógico, pero él lo quiso decir como para decir que quede algo ahí, que esto es, ¿cierto? Es importante, ¿no? A esto y queridos hijos, sí, también, o hijitos, es una forma de mostrarle cariño, como decía Tomás, como un padre a un hijo, pero no que le tenemos que decir padre al que nos guía, ni nada, sino que es una forma, es decir, espiritualmente, un tutor, alguien que te guía. Y también hijitos, a veces podría ser también
que está nombrando también a los que son más recién convertidos, también podría ser, ¿no? Más allá de que está a todos los creyentes, también se podría hacer también con los hijitos, ¿no? Podría entrar también. Pero bueno, creería que más, como dice Tomás, se está refiriendo a todos los creyentes, ¿cierto? Y que los llama así de una forma cariñosa, por así decirlo, ¿no? Bueno, hasta ahí. Y después también una cosa que la Biblia fue escrita para, o sea, toda la Biblia fue escrita, como acá dice Juan, fue escrita para los cristianos, para los que creen en el Señor. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue dirigido principalmente al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Después los profetas, los salmos, y sea, todos los evangelios, la vida de Jesús, todo fue centrado para los seguidores de Cristo, por supuesto. Pero hay algo que, por supuesto, él siempre da el mensaje de que este evangelio que él enseñó es para todas las personas, ¿no es cierto? No somos exclusivistas, pero a veces se pueden tomar pasajes que fueron escritos para los cristianos y se aplica a un inconverso. Claro. Y ahí ya no. No se puede aplicar, se aplica a los hijos de Dios. Las promesas son para los hijos de Dios. Y hay cosas que sí, que nosotros debemos decirle a los que no conocen a Dios. Sí, hay pasajes que sí, que no conocen a Dios, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, viene el juicio, siempre son palabras de advertencia, y también hay palabras de enseñanza, hay libros de sabiduría, por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés, que se aplican a todas las personas, ¿no? Es universal también, pero mayormente, por eso que Juan dice, lo escribo a vosotros, ¿no es cierto? Claro. Así que también para aclarar. Sí, eso es verdad. Yo a veces veo en algunos grupos gente que no son cristianas y ponen cosas, a veces bíblicas o alguna enseñanza bíblica, pero se olvidan de que eso es para los que creen en el Señor, ¿no? Entonces no podés aplicarlo a tu vida si vos realmente no entregaste tu vida al Señor. Y es verdad, porque hay muchas cosas que la gente conoce, porque escucha, ¿no? Y entonces vos ves que alguien está pasando por un problema y dices, pero bueno, Dios no te va a dar algo más que lo que vos podés soportar. Bueno, pero vos no sos un hijo de Dios. Entonces no podés aplicarlo eso a tu vida, ¿entendés? Porque vos no sos un hijo de Dios. Interesante ese punto. Bueno, te dejo, Tomás. Amén, sí, la palabra es para los cristianos, para nosotros. Bueno, la otra parte de este versículo 12 dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces puse aquí se confirma que él está escribiendo para los perdonados. Estamos diciendo los perdonados. Que esa es la parte principal de ser un hijo de Dios, de ser cristiano, que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. En este caso dice que es por su nombre. Ya había dicho que antes era por su sangre. Creo que en el versículo, en el capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Entonces esta vez dice su nombre. Según lo que hemos visto en la Biblia, el nombre se refiere a la persona, es decir, a su esencia. No es nada más Jesús. No, el nombre es como la esencia de la persona. Y una mención de esto del nombre está en Hechos 10:43. Hechos 10:43. Eso es Pedro hablándole a Cornelio y a su familia. Y le dice, de este, es decir, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Entonces, el perdón de pecados es por el nombre de Jesús. Pero por yo decir Jesús, solamente voy a recibir perdón. No, sino el nombre es todo lo que él es, todo lo que él hizo, toda su obra, su muerte en la cruz, su sangre derramada, sus mandamientos. Entonces, todo lo que representa a Jesucristo, se le dice el nombre de Jesús es todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo es. Entonces, por él, por la persona de Cristo, que recibimos el perdón de nuestros pecados. A eso es lo que se refiere. Bueno, hermanos, hasta aquí, ¿tienen algo sobre esa parte? ¿Cuál era de hecho? Hechos 10:43. No, porque parece que yo tengo acá un hecho. No, tengo 13, yo tengo Hechos 13:38 con respecto a vuestros pecados han sido perdonados.
Dios es el que perdona los pecados, no el hombre. Importante. Porque sabemos que hay algunos que creen que ellos pueden perdonar los pecados. Y no es así. Dios es el que perdona. A ver, Hechos 13:38. Bueno, a ver, vos buscás, Omar. Vamos, así vamos adelantando. Marcos 2:5. Tomás buscás Lucas 7:48. Yo busco Hechos 13:38. Bueno, este dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahí está, donde no. Y después Marcos 2:5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está, amén. Ahí vemos también. Y Lucas 7:48. Esto es la mujer pecadora que entró a lavarle los pies al Señor. Y él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. No. ¿Viste cómo es cuando él sanaba, no? Y en algunos casos también pone eso, ¿no? Le dice eso, ¿no? No sé si será ahí en esos casos, ¿por qué será que Jesús le dice, ¿no? Tomás, tus pecados te son perdonados cuando él sanaba. ¿Qué te parece a vos eso? Porque eran personas que estaban muy arrepentidas, muy humilladas, muy deprimidas. Entonces iban a Cristo buscando algún consuelo, por eso es que ella estaba como tratando de adorarlo por los pies, porque se sentía muy arrepentida y humillada de su pecado. Entonces él le dijo, estás perdonada, para restaurarla, para que vuelva otra vez a ser una persona diferente, ya de esa vida pasada. Es lo que yo creo que pasaba ahí. Él veía, no es que él le decía a cualquiera, ¿no? Veía el arrepentimiento, ¿cierto? De la persona. Si queremos que Dios nos perdone, tiene que haber un arrepentimiento, que no es un remordimiento, es distinto el remordimiento que el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando la persona realmente quiere dejar abandonar eso que está haciendo, y realmente está arrepentida de lo que hizo y quiere cambiar. El remordimiento a veces es sentirse mal porque vos hiciste algo, pero te sentí mal, pero no estás arrepentido realmente. Es una diferencia, ¿cierto? Y Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Acá vemos también que él nos perdona todos los pecados. No hay uno sí, otro no. No es así. Ahora, por ahí dice, hay gente que dice, bueno, Dios perdonó tus pecados, ¿cómo es? Pasado, presente. Bueno, es verdad que el perdón de pecado está disponible para nosotros, pero nosotros tenemos que arrepentirnos, porque si no, no va, ¿cierto? No es que ya está todo ya, ¿cierto? ¿Qué te parece, Tomás, de esa frase? A ver, porque... Esta frase es, ¿cómo te digo? Una teoría, porque ellos dicen como Jesús pagó el precio del pecado en la cruz hace 2000 años y pagó todos los pecados del mundo, tanto los que estaban antes de él como los que estaban después de él, o sea, en el futuro. Dice la gente, ya estoy perdonado, mis pecados futuros están perdonados por Cristo, porque dicen que ya el sacrificio de Cristo fue en un tiempo exacto. Lo que no saben es que ese perdón se aplica cuando uno se arrepiente, en el tiempo uno se arrepiente. No es que ese perdón que Jesús hizo hace 2000 años te va a cubrir ahora en el futuro sin tú arrepentir. Tú tienes que arrepentir para recibir el perdón. Entonces esa frase es una frase equivocada y muy peligrosa, porque la gente va a creer que puede pecar y sin arrepentirse y va a ser perdonada. Claro. Y como una licencia, No es así tampoco. No es así. Bien. Yo tengo pasaje también, yo tengo acá. Juan 14:13. Y todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Esto dice Jesús, ¿no? Todo lo que pidas en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el nombre, como decía Tomás, el nombre de Jesús es la esencia, la persona de Jesús. Para que la gente entienda, los que pueden escuchar, ¿no se acuerdan cuando unas personas querían liberar a personas endemoniadas y las personas no pudieron? Y como es, no pudieron, y incluso las personas endemoniadas empezaron a pegar a las personas que quisieron liberarlo de los demonios. Y decían los demonios que las personas decían el nombre de Jesús.
Y los demonios decían, pero yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes no lo conocen. Los demonios le decían, a través de las personas endemoniadas, ¿no? Eso están hechos, si no me equivoco. Yo le conozco a Jesús y a Pablo, pero ustedes no. Entonces se le fueron encima y le pegaron a una persona endemoniada a los que lo querían liberar. Entonces eso es para que la gente pueda entender que eso es lo que quiere decir este pasaje. Que en su nombre, el nombre tiene que estar respaldado porque por ejemplo, Pablo creyó en Jesús y tenía a Jesús en su corazón, ¿no? Jesús reinaba en su corazón, en su vida. Entonces los demonios huían por la autoridad que tenía Pablo en el nombre de Jesús. Pero él tenía una experiencia personal con él, lo conocía, por eso podía tener la autoridad de liberarlo. Entonces, por eso se refiere a eso. Hay una cosa de nombrarlo a Jesús y otra cosa es tenerlo a Jesús. A Jesús realmente. Exacto. Bueno, ahora vamos a salir y voy a decir algo más de esto del nombre, porque me centré mucho en el tema de los pecados. Amén. Quería decir algo más de esto del nombre, pero salimos porque ya no está echando. Está bien. Bien, seguimos, hermano. Quería decir algo de eso por su nombre, o a causa de su nombre, se refiere a la persona y a la obra del Hijo de Dios, como estábamos diciendo, ¿cierto? Dios perdona los pecados en base a la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz del Calvario, lo que le da a entender que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente recibe la remisión de pecados. Y Lucas 24:47, no sé, ese creo que no lo leímos, ¿no? No, yo lo tenía para leer, pero sí, lo leo. Bueno, léelo. Este lo saqué. Bueno, dice, esta es la gran comisión que da Jesús, ¿no? Y dice, bueno, vamos a leer el 46. Dice, y les dijo Jesús, ¿no? Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Claro, ahí dice, ¿no? Bien. ¿Cómo que dice? Que se predicara el arrepentimiento y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. Entonces ahí vemos, ¿no? Claro. Y Juan 20:31 y Efesios 5:20 vamos a buscar. Tomás, ¿puedes buscar Juan 20:31? Y a ver si yo puedo buscar Efesios 5:20. Juan 15:31. 20:31. 20:31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está, vida en su nombre. Ahí lo está diciendo. En su persona. En su persona, exactamente. 5:20. Efesios. Dando siempre gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre. Pero no es simplemente como decíamos, ¿no? Nombrarlo nomás, no. Cuando se dice nombre, implica todo eso que dijimos. Su persona, su obra. Bueno, ahí está. Te dejo para que siga. Sí, eso del nombre es muy profundo y hay que meditarlo. Sí. Bueno, seguimos con el versículo 13, que dice, os escribo a vosotros padres. A ver, hermanos, ¿qué han encontrado de esa frase? Os escribo a vosotros padres. Bueno, yo puse que se refiere, ¿cierto?, a los que son más maduros, ¿cierto?, que tienen un conocimiento más avanzado, a eso se refiere más cuando dice padres. No tanto a lo mejor que se refiere a los padres de la iglesia, o sea, que son padres, por así decir, sino más bien, aunque algunos piensan que puede ser, más que nada aquel que es maduro, como decíamos antes. Hay personas que guían a otros y son como tutores, como padres, se puede decir, entre comillas, vamos a decirle más tutores, ¿cierto? Guías, Bueno, pero para ser guía tenés que tener un conocimiento más avanzado. Y bueno, dentro de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Siempre hay personas que son recién convertidas, otras personas que son ya tienen más conocimiento, más tiempo en las cosas del Señor, y tienen más conocimiento, y eso se le puede decir que como que son padres, por así decirlo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿cierto? De que no es que tenemos que decirle padre a esa persona, porque Jesús nos dijo, no le digan a nadie padre, entonces teniendo en cuenta eso. Bien. Bueno, Tomás. Bueno, excelente, Carolina. Sí, has dicho muchas cosas a las que yo podría haber dicho. Puse aquí, cuando pone padre, puede referirse a los que han iniciado una iglesia, como por ejemplo,
un evangelista o un pastor fue para un lugar y fundó una iglesia ahí. Como quien dice, ese es el que originó esta iglesia. Bueno, un padre, pero no se le dice padre, sino que fue el que la originó la iglesia. También se puede referir a maestros maduros que han llevado a otros al arrepentimiento, los han hecho nacer espiritualmente y los hacen crecer, están en crecimiento, tratan de dar la enseñanza, la doctrina, y van creciendo las personas. Entonces también se les llaman padres. Y puse aquí 1 Corintios 4:15 para ver qué pone. Eso es Pablo escribiendo a los Corintios y le dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y de ahí vemos en este pasaje que los padres son los que engendran, es decir, los que los iniciaron el Evangelio. Entonces Pablo fue que fundó esa iglesia de Corinto, me parece. Entonces Pablo dice: tienen muchos años, o sea, muchos maestros que han ido para allá a enseñarles, pero muchos padres no tienen, porque yo los engendré a ustedes. Entonces esto más o menos es la idea de padres, pero no es la idea que ya habíamos dicho, que para decirle padre a una persona y tenerle como esa veneración. No debe ser eso. Entonces se puede usar la palabra padres para un grupo de maestros o un grupo de evangelistas que hayan iniciado obras. Como por ejemplo, se le dice a los padres de la iglesia, a esos hombres de Dios que estaban en el primer siglo, Clemente, Ireneo, todos esos hombres que estaban en el primer siglo, que escribieron muchas cosas, muchas doctrinas, muchos libros inspirados en la doctrina de la Biblia. O sea, esos eran como los padres de la iglesia porque se ocuparon de hacerla crecer en el primer siglo, el segundo siglo. Entonces ahí, los padres, pero no que por ejemplo, a Clemente le decía padre Clemente. No, eso no. Claro. Sino a ese grupo de maestros, a los padres. Eso es lo que se refiere. También Bueno, hasta ahí. puede ser, Tomás, puede ser para los testigos oculares también de Jesús. Pienso, o sea, porque Juan el apóstol era un testigo ocular. ¿No? ¿Se acuerdan que Juan 1:1, la primera, Juan dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Eso, Juan había tenido contacto físico también, o sea, porque comían juntos, vivían juntos. Entonces, también puede referirse que a los que él escribe haya algunas personas, como decía él, Clemente, personas que estaban vivos todavía y que habían conocido a Jesús. Que eran, ¿se acuerdan que cuando Jesús resucitó, ya había en el aposento alto, ya había varias mujeres, varios más hermanos que estaban reunidos, que eran 120 cuando ascendió el Espíritu Santo, que habían pasado 40 días de la muerte de Jesús, ¿no es cierto?, resurrección. Entonces, yo creo que también puede haber gente que se dirige Juan, que ya habían conocido ocularmente, visto a Jesús. Claro, sí, pero esos que vos nombrabas, esos fueron después, me parece, ¿no? Los padres. Sí, no me acuerdo. No, de los tiempos. O sea, Clemente fue como el más antiguo, pero los otros, Ireneo, Simbio, todos esos fueron del siglo II para adelante. Entonces, no, en ese caso no se aplicaría, pero Claro. sí, pero no. Podría ser también sí, que hubieran otros cristianos que fueron testigos oculares de Cristo. Podría ser, pero no tenemos la verdad. No se puede aseverar bien, ¿viste? Pero bueno, sí que son personas, como dijimos, ¿cierto? Con un conocimiento avanzado en las cosas del Señor, ¿cierto? Todos ellos, tanto Pablo como todos los padres que, como estamos diciendo, eran gente que conocía, ¿cierto? Que conocía la palabra de Dios, tenían mucho conocimiento, madurez, ¿cierto? Entonces, por eso se le puede decir padre. Bueno, ahí dejamos. Ok, vamos a ver la otra frase que dice: porque conocéis al que es desde el principio. Entonces puse aquí: ya Juan había hablado del conocer a Dios en el versículo 3 de este capítulo 2, que decía: en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, ya esa era la evidencia de conocer a Dios, que uno guarda los mandamientos. Me parece que estos padres, de Dios, porque él decía, porque conocéis al que es del principio. Entonces vemos que sí eran gente madura que guardaban los mandamientos de Dios. O sea, ya tenían la evidencia de que conocían a Dios. Y también habla del que era desde el principio. No quiso mencionar a Dios o al Padre o a Jesucristo directamente, sino puso al que era desde el principio, que lo mencionó al principio de la carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y visto, el verbo de vida. O sea, otra vez lo menciona aquí.
Y también recordemos que el mismo Jesús se revela como el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces está hablando de Jesucristo. Ustedes conocen a Jesucristo, al Dios hecho carne. Entonces conocer a Cristo, puse aquí, es resultado de ser parte de los padres. Cualquier maestro que haya iniciado iglesias y que pueda ser llamado padre, su evidencia es que conoce a Jesucristo, guarda los mandamientos. Pero debemos recordar que todos los cristianos somos llamados a conocer a Cristo, porque somos de Cristo, tenemos que conocerlo. Puse Juan 10:14 aquí, un simple ejemplo, que Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas de Cristo, las verdaderas ovejas de Cristo, conocen a Cristo, conocen cómo es Cristo, qué es lo que Cristo pide. Entonces nosotros queremos ser verdaderas ovejas de Cristo, ¿no? Y quizás algún día llegar a ser parte del grupo de los padres, ¿no? De lo que puede estar enseñando y evangelizando y todo eso. Debemos conocer a Cristo en profundidad, guardando sus mandamientos y todo eso. Y ustedes, hermanos, ¿qué tienen esa frase que yo había dicho? Bueno, aquel que desde el principio, obviamente, como decía Tomás, se está refiriendo a Dios, a Jesús, ¿cierto? Juan 1:1 no lo vamos a leer, ¿no? Pero ese pasaje, ¿no? Y bueno, sí, yo puse, ¿no? Que como algo práctico debemos avanzar en el conocimiento de Dios, ¿cierto? Es un llamado, no solamente para los que son padres, ¿no? Sino que todos tenemos un llamado, ¿no? A avanzar en ese conocimiento. No podemos pasar años y años y años, siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que crecer en ese conocimiento de Dios. Que no es solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que lo llevamos a la práctica, que se ve en nuestro diario vivir, y en la sabiduría que Dios te va dando. Uno va notando que Dios te va dando sabiduría en ciertas cosas, en ciertos temas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno avanza en el conocimiento de Dios. Y eso es importante, que no podemos siempre estar igual, no, porque eso no es estancarnos en el conocimiento de Dios. Entonces vamos a ver algunos pasajes, yo puse unos cuantos, pero no sé si vamos a ver tanto. Tomás, podés buscar Jeremías 9:24 y vos buscar Oseas 6:3. Y yo busco, acá tengo Juan 7:16. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Es hermoso. Gloria a Dios. Es hermoso. Oseas 6:3. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Dice, esforcémonos. Hay que poner también, ¿cierto? Un esfuerzo en conocer al Señor, ¿cierto? Y Juan 7:16, lo tengo acá, 16-17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está hablando también de conocer. Y 17:3, ya que estoy acá, lo busco. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿la vida eterna en qué consiste? En conocer a Jesucristo. El que conoce a Cristo tiene la vida eterna. Si no, no es posible, ¿no? Y Tomás, podés buscar Filipenses 3:10 y vos buscar Colosenses 1:10. Y así leemos rápidamente. Bueno, leemos. Sí, Filipenses 3:10, eso es Pablo hablando como de Cristo, que él estima todo por pérdida por causa de Cristo, por conocer a Cristo. Y dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él a su muerte. Y Pablo dijo, yo quiero conocer a Cristo y ya tengo todo lo otro por basura, que es más importante Cristo que todas las cosas. Todas las cosas, exactamente. Estamos hablando de un hombre que tenía muchísimo conocimiento, Pablo, ¿no? Tenía mucho conocimiento, no era un hombre, no era como los otros discípulos de Jesús que no tenían mucho conocimiento, que eran pescadores, no. Y él decía que todo eso lo tenía por basura, que lo que quería era conocer a Cristo, que ese era el mayor conocimiento, importante, ¿no? Y el otro, 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Ahí lo dice claro, debemos crecer en el conocimiento de Dios, no podemos quedarnos. A veces yo veo personas que vos las ves siempre totalmente igual, ¿no? Pasan los años y siempre está igual en el conocimiento. Es como que se quedan en una etapa de cristianismo. Y la Biblia nos llama continuamente a crecer, ¿cierto? En ese conocimiento. Bueno. ¿Sí? Yo, una cosita que quería. Que la gente, nosotros podemos decir que humanamente dice la gente que tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Pero ¿qué conocimiento es? Humano, ¿no es cierto? El conocimiento humano. La Biblia dice que en el último tiempo la ciencia aumentará, ¿no es cierto? Podemos decir que el conocimiento humano va a seguir, ¿no es cierto? Desarrollándose y creciendo. Pero vieron qué contraposición. Acá Juan alienta a crecer en el conocimiento de Dios, desde el principio, lo que es desde el principio, ¿no? Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En cambio, el conocimiento humano crece en lo que el hombre puede conocer de la naturaleza, del universo, pero no de Dios, no de Dios. Incluso la gente ahora es como que cuando quiere conocer cosas nuevas, ya no quiere conocer cosas viejas, ya lo sé, dice. Y entonces hay como una ansiedad por una necesidad, y como a veces yo creo que una adicción, algo nuevo. El hombre humano sin Dios busca algo nuevo. En cambio nosotros dice que debemos seguir creciendo en lo que ya conocemos, claro. en las bases, ¿no es cierto? Y otro distinto del conocimiento humano. Claro. Sí, en este mundo se exalta mucho el conocimiento. Vos escuchás o ves, ¿no? Que te alienta este mundo a que tenés que leer libros y libros de este mundo, de esto de acá, que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y sin embargo, la Biblia dice que el que es sabio es el que conoce a Dios. ¿Y de qué sirve conocer todas esas cosas de este mundo y no conoces a Dios? No estoy en contra de que uno no pueda conocer cosas, de leer libros o estudiar o todo eso, pero hay personas que creen que todo tiene que ser, vos tenés que invertir tu tiempo, tu vida en el conocimiento, y que si no lees libros y cosas y conoces, como que no sé, ¿no? Nosotros no somos, viste, no es muy buen visto, ¿no? Porque esto todo es para la gloria de la propia persona. Si yo conozco, yo sé, porque para eso se hace todo, ¿no? O yo tengo tal título, tal cosa, ¿no? Porque estudié, y todas esas vanaglorias, ¿no? Pero el conocimiento de Dios dice, alábese el que me conoce a mí. El que conoce a Dios, ese es realmente el sabio, ¿no? Ahí te dejo. Excelente, Carolina. Sí, me hiciste acordar un compañero de trabajo que como que le gustan mucho los libros. Y me dijo, a ti es difícil regalarte un libro porque tú lo que quieres es leer la Biblia nada más. Me dijo a mí. Así que seamos así nosotros, que tengamos la Biblia siempre primero que cualquier libro. Bueno, hermanos, la otra frase del versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Qué han encontrado ustedes de esa frase, hermanos? Bueno, hay jóvenes, también, creemos más que se refiere no en sí a lo de jóvenes de edad, por así decir, sino más bien a personas que están en un nivel intermedio de conocimiento, porque siempre hay, como dijimos, personas que están muy nuevitas, otras que están más avanzadas y los que están como los que habíamos hablado de los padres, ¿no? Que son más maduros, pero no porque no tienen tanto conocimiento, tampoco él los denota como que son, ¿cierto? Que no conocen a Dios ni nada, porque hablan muy bien, ¿cierto? De ellos, ¿no? Entonces, también dijiste la frase de ellos han vencido al maligno, o solamente de los jóvenes. El maligno también lo incluye. También, está bien, porque no me recordaba. Y ellos han vencido al maligno. Y en primera de Juan 4:4, ahí lo tenemos. Si vos podés buscar Apocalipsis 21:7, Tomás. Hijos míos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí está. Mayor dice el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces ellos le han vencido al maligno. Cuando es el maligno, ¿a quién se está refiriendo? A Satanás, a nuestro enemigo. O sea que aún estos hermanos que por ahí no tienen tanto conocimiento, pero han vencido.
al maligno, han vencido la tentación. Y Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Está hablando también de vencer, que nosotros debemos vencer las tentaciones, al maligno, nuestra propia carne, o sea, el que venciere. ¿Y quién es el que va a tener la vida eterna? El que venciere, ¿no? Lo vemos mucho en Apocalipsis, ¿cierto? En todas las cartas, ¿no? El que venciere y el que venciere. Entonces, nosotros estamos en este mundo, sí, tenemos una lucha, ¿cierto? Una lucha que tenemos que tener la vamos a tener hasta el final, bueno, de nuestra vida física, o hasta que el Señor venga, pero debemos vencer al enemigo, vencer nuestra propia carne. Nosotros mismos a veces somos enemigos nuestros, por nuestra propia carne, ¿cierto? No solamente de Satanás. Pero bueno, en este caso está hablando de Satanás. O sea, Martín, ¿vos tenés algo? ¿No? No, también a mí me lleva a Juan 16:33. Juan 16:33 dice Jesús, ¿no? Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro. Yo he vencido al mundo, eso dice Jesús. O sea, Claro. Jesús nos dice que él no transó con el mundo no lo absorbió, el mundo no lo controló, el sistema, la presión cultural, qué sé yo, todo lo que también podemos experimentar nosotros, a él no lo venció. Entonces, como él venció, dice, todo ese sistema, nosotros podemos confiar que en él Podemos vencer. podemos ser con él vencedores. Como dice, en Cristo somos más vencedores, por medio de aquel que nos Más amó. que vencedor. Eso es. Amén, muy bien, hermanos. Vamos a ver qué más puedo yo aportar de esto. Entonces, pienso que aquí jóvenes se refiere a los que han alcanzado cierta madurez, como dijo Carolina, están como en intermedio ya. Cierta madurez en el camino del Señor también puede ser a los que sirven, como que a los que ya están sirviendo a Dios. Eso lo puse porque vi en Lucas 22:26 algo, que lo voy a leer. Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces, ¿a qué significa eso? Que el que es mayor ya, que ha alcanzado un conocimiento mayor, sea como el más joven, sea como el que más sirve. Entonces, por eso le puse también ese posible significado, que los jóvenes son los que están más o menos sirviendo también al Señor. Por este versículo puse ese posible significado, pero lo que mayormente podemos creer que es lo que ha alcanzado cierta madurez. Eso creo yo de los jóvenes. Uh-huh. Y sobre el maligno dije que puse aquí que es otro nombre de Satanás. Satanás tiene muchos nombres: el dragón, la serpiente, el diablo, el enemigo, todo eso. Entonces, otro nombre de Satanás es el maligno, porque él es malo, él practica la maldad. Por eso se llama el maligno. Y tenemos una lucha contra él, contra Satanás. Y puse aquí Efesios 6:16, que creo que todos no lo sabemos, pero vamos a leer que eso es. Creo que es sobre la armadura. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno continuamente puede estar tirando unos dardos de fuego, es decir, daño que nos quiere hacer por medio de personas que nos persiguen, que nos critican, que nos quieren hacer mal. Esos son los dardos de fuego que él manda, pero nuestro escudo de la fe es una metáfora, claramente no es un escudo verdadero, pero lo que nuestra fe es como un escudo que nos protege de esos ataques. Tenemos tanta confianza en Dios que estamos protegidos de él, en esta batalla que tenemos. Entonces, tenemos mucha batalla contra el maligno y debemos vencerle continuamente. Continuamente tenemos que estar venciéndolo. Aunque él se considera como un enemigo vencido, porque ya Cristo lo venció a él. Pero él quiere seguir molestando a los cristianos. Por eso anda como león rugiente para buscar a quien devorar, porque él tiene esperanza todavía de vencer a algunos. Y puede que los venza, porque algunos se han apartado de la fe por sus ataques. Pero él es un enemigo vencido y que también lo vamos a vencer en el futuro. Según Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:10. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces al final vamos a vencer a ese enemigo por medio de la sangre de Cristo, ya está vencido, por la palabra del testimonio. Esto puede ser la palabra de Dios en nosotros, en la obra que ha hecho la palabra en nosotros, y el menospreciar nuestras vidas, es decir, no poner mi vida por delante de Dios, sino la voluntad de Dios por delante de la mía. Eso es menospreciar la vida, eso es tomar la cruz, seguir a Cristo. Con todo eso podemos ir venciendo al enemigo en este mundo hasta el final ya vencerlo totalmente, porque Él nos ha hecho más que vencedores con el humano. Y que hasta aquí esta parte de este versículo. Ahora vamos con la otra parte, que dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces puse aquí, él vuelve otra vez a usar la palabra hijitos, pero esta vez le dice conocer al Padre. Allí decía conocer al que desde el principio, aunque se lo dijo también a los padres. A los padres le dijo conocer al que desde el principio. Ahora dice a los hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces vemos ahí hay como una relación entre padres e hijos. O sea, los hijitos, ustedes han conocido a su padre ya, ustedes no están huérfanos. Entonces le estoy escribiendo a ustedes, exactamente a ustedes, como decíamos ahorita, que esa carta es para nosotros los cristianos. Y puse aquí Juan 17:25. Juan 17:25. Que Jesús le dice al Padre: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ahí dice Jesús que nos daba a conocer el nombre del Padre, la naturaleza del Padre. ¿Quién es el Padre? Nos lo dio a conocer Cristo. Entonces nosotros ya conocemos al Padre como hijos de Dios que somos. Y eso es lo que Juan dice, que le estoy escribiendo a ustedes porque ya lo conocen al Padre, lo habéis conocido, porque Cristo se lo dio a conocer. Entonces, eso es lo que pude encontrar de esta frase. ¿Saben ustedes, hermanos, esa pequeña frase ahí que han encontrado? Bueno, yo puse, no solo los padres han llegado a conocer a Jesucristo, sino todos los creyentes, ¿cierto? Entonces acá ya está. Al Padre, en consecuencia, dice, como dice el Padre, pero en consecuencia es al Hijo Jesucristo, porque sabemos, ¿cierto?, la relación entre Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Por medio de Jesús, los creyentes han experimentado personalmente el amor del Padre. Y bueno, yo puse, a ver rápidamente, Salmos 6, 68:5, se puede buscar, Tomás, y buscar Romanos 8:15. No voy a leer todos los versículos. Yo puedo buscar. Romanos 8:15. Salmo 68, ¿cuál? 78:5. A ver si está bien. Si no te doy otro. 785. 68:5. Salmo 68, ok. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Claro, amén. Por el tema del Padre, ¿no? Y Romanos 5, 8, 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Bueno, ahí está, como Padre, ¿no? Y 6, perdón, pensé que estaba en Mateo. Espera. Mateo, si puse 6:9, acá. 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para ver el tema del Padre. Bueno, ahí lo dejo. Bien, está claro que somos hijos de Dios y que lo conocemos al Padre. Entonces vamos a pasar al versículo 14, que es como una repetición de todo lo demás, que dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Tienen algo de eso, hermanos? ¿O es lo mismo de ahorita? No, porque como que repite, ¿no? Igual. Yo pienso que repite porque él implica la seriedad. Él quería que le quede eso, ¿no? Que le quede grabado. Por eso lo vuelve a repetir. Porque uno cuando quiere que algo, ¿viste?, le queda a una persona, lo repite, ¿no? Entonces él quería que le quede bien grabado eso a ellos, ¿no? Sí, además creo que la literatura hebrea como que repite mucho las cosas. Sí, repite también, sí. Según los salmos y proverbios. Pero aún así yo puse aquí que aunque repite la frase, esta vez pone os he escrito, porque antes le ponía os escribo, ahora pone os he escrito. Claro. Que puede referirse que ya había escrito antes el Evangelio de Juan. Claro. Que yo os he escrito a vosotros, Padre. Y puse Juan 21:24,
que fue cuando Juan terminó su evangelio, que escribió ahí, Juan 21, 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, cuando Juan escribió su carta, su evangelio, el evangelio de Juan, ese fue el primero que se escribió, pensamos, y después escribió esta carta. Entonces, él dice, os he escrito a vosotros padres. Entonces puede ser que se refiera al evangelio, que lo había escrito antes. Claro. También pone, habéis conocido, en vez de conocéis. ¿Ven esa diferencia? Porque habéis conocido. Claro. Ahorita puso porque conocéis. Claro. Eso parece señalar que yo tenía mucho tiempo en el evangelio. Tenía mucho tiempo, ya eran maduros. Claro. Porque os habéis conocido. Hace mucho que lo habían conocido. Claro, claro. Entonces eso es lo que tengo de esa frase. Vamos con la otra frase que dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Sí? Lo dejé ahí, sois fuertes. Entonces, ciertamente, puse, en la juventud hay más fuerza, en lo natural. Y puse Proverbios 20:29. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, ¿en qué se caracteriza el joven? En su fuerza física. Pero estos jóvenes, ya habíamos dicho que creemos que eran los que tienen cierta madurez, no exactamente los jóvenes físicos, sino los que tienen madurez en la cosa de Dios. Así que lo de ser fuerte debe entenderse de forma figurada, ya que no estamos en una batalla física, estamos en una batalla espiritual. Entonces, la fuerza física no vale con la... Y puse aquí Proverbios 30:25, como para explicar un poco esa fuerza en sentido figurado. Proverbios 30:25. No, parece que me equivoqué, porque habla de las hormigas y esas cosas. Pero tengo otro pasaje que es Romanos 15:1, que sí también habla como de ser fuerte, espiritualmente hablando. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué estaba hablando ahí Pablo? De que había gente que creía que comer carne era pecado porque estaba sacrificada a los ídolos, y eso eran como los débiles. Y los fuertes, como Pablo dice, un ídolo no es nada en el mundo, así que yo podría comer esa carne sin ningún problema. Pero a causa de que hay gente débil en la fe, y yo soy como fuerte en la fe, yo tengo más desarrollo, más conocimiento, y sé que eso no es nada, la comida la comida no afecta lo que es nuestra alma. Jesús mismo lo había dicho, no es lo que entra en la boca, es lo que sale, lo que contamina. Entonces ya Pablo era fuerte, los que somos fuertes, vamos a soportar a los débiles, y no vamos a agradar a nosotros mismos. Entonces ahí se ve la diferencia, que hay en el pueblo de Dios hay débiles y fuertes, y los que son jóvenes, que tienen cierta madurez, son los fuertes. No sé si queremos salir ahora para que y yo doy un poquito y ya terminamos, salimos un poquito. Está bien. Bueno, seguimos, hermano. Bueno, yo no quiero agregar mucho porque es más o menos todo lo que ha dicho Tomás. Efesios 6:10 nomás, me gustaría que busquemos. Sí. Y no voy a agregar más porque es más o menos todo, iba a decir todo lo que dijo Tomás. 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, nos van a fortalecernos, y es una fuerza espiritual, como dice nuestro hermano, ¿no? Y bueno, y los jóvenes tienen esa fuerza, aunque los jóvenes espiritualmente hablan, y también nosotros, no solamente los jóvenes, pero bueno, él ahí estaba centrándose en los jóvenes, en las personas, ¿no? Y después la otra frase, no, todavía no habíamos visto, ¿se han puesto Satanás? No, eso no, solamente de soy fuerte, ¿no? Sí, soy fuerte solamente. Bueno, la otra frase es... Pensé que me perdí el pasaje. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Entonces, hermanos, ¿qué tienen de esa frase? Sí, ahí. Bueno, se han opuesto, dice, se han opuesto a Satanás y han vencido porque poseen la palabra de Dios que mora en ellos. Bueno, yo ya me adelanté. Bueno, en el mismo Juan 1:10, Juan 1:10, 2:5, en el mismo de primera de Juan. Sí. A ver, busca primera de Juan. Porque está. 1:10. Ah, sí está. 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le parecemos al mentiroso. Su palabra no está en nosotros.
Ah, porque es por el tema de que la palabra de Dios mora en nosotros. Sí, Yo la lo palabra. junté. Bueno. ¿Y el 2.5? 2:5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Claro, bueno. Bueno, sí, yo uní todos más. Y Salmo 119:11, Tomás, ¿puede buscar? Y busca Juan 5:38. Es el Evangelio. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está. Entonces, bueno, yo lo uní todo, ¿no? O sea, vencen a Satanás, ¿por qué? Porque habéis vencido, dice, porque la palabra de Dios, esto nos ayuda a vencer, ¿cierto? A Satanás, ¿no? Sí. Y Juan 5:38 dice, Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. ya, él está diciendo a los otros, ¿no? No, que no moraba la palabra en ellos, ¿no? Sí. Porque no creemos. Cuando creemos, ¿en quién? En el que él envió, entonces la palabra de Dios mora en nosotros y eso nos ayuda, ¿no? A vencer. Mientras ellos atesoren, obedezcan y crean en dicha palabra, serán victoriosos y derrotarán al poder y al engaño de Satanás. Primera de Juan 5:4. Como que creo que ya lo habíamos leído antes, me parece eso, ¿no? No me recuerdo. 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence del mundo, nuestra fe. Ah, está. Ahí Juan, ahí habla, ¿no? Así que bueno, yo ya uní todo, Tomás, así que ya me adelante. Sí, es que como estamos repitiendo muchas cosas, puede que, aunque esto de la palabra de Dios permanece, esto es como que dice nuevo en estos 3 versículos. Pero ya él había hablado de eso antes, como ustedes mencionaron, en versículo 5. Claro. Y bueno, yo quería agregar que ya Jesús lo había dicho en el Evangelio, en Juan 8:31, que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, los jóvenes somos discípulos de Jesús, los que estamos en ese grupo de jóvenes, con el que esté. Entonces nosotros, la palabra permanece, ya está en nosotros. Entonces por eso es que vencemos al maligno, como había dicho Carolina. Y como habíamos leído en Apocalipsis 12, que le han vencido por la sangre, por el testimonio, porque han desplegado su vida hasta la muerte. O sea, el tener esa palabra de Dios te ayuda a vencer al enemigo. Ese es como que dice el escudo, que también estamos leyendo aquí. El enemigo manda sus dardos, sus ataques, y el escudo de la fe que tú tienes en la palabra de Dios, porque permanece en ti, te protege de esos ataques. O sea, te hace aguantar los ataques. O sea, a veces te pueden llegar, te pueden dar, pero te ayuda a aguantar y a perseverar hasta el final. Entonces, hasta aquí, hermanos, porque ya no hay que abundar más. Todo está dicho aquí. Si tienen algo más que agregar, o lo dejamos por aquí ya. Sí, yo para los que pueden después escuchar este video, que como decíamos, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, en su nombre. No hay perdón de pecados en el nombre de nadie más que sea Jesús. No se lo da a una persona, porque sabemos que hay gente de otra religión que dice: yo te perdono en el nombre, ¿no? Y vos decís: bueno, me perdonaron, pero no te perdonó esa persona, no te perdonó. El que solo perdona es la persona de Jesucristo, no hay otro. Entonces, si querés ser realmente libre de culpa, de pecado, tenés que ir a Jesucristo. No hay un hombre, a un hombre, a una religión, no, a Jesucristo, en persona. Él te va a dar perdón, y si te arrepentís y de corazón, Él te va a perdonar. Buscarlo a Él. Así es. Bueno, hermanos, acá lo dejamos porque se nos ha hecho más largo, así que hoy. Pero bueno, muchos versículos. Yo tengo la culpa. Bueno, que el Señor le bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz.